Muy buenos días, hermanos y amigos que pueden ver este video. Este es el tema que les presento, este breve tema que voy a tratar de resumirlo. Tiene que ver con la revelación de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Como vemos acá en este cuadro, se representa la manifestación gloriosa de Jesucristo en el monte Sinaí cuando dio la ley. Este va a ser el tema que me ocupa y prefiero no enfocarme yo, sino enfocar a los documentos que voy a ahora presentar. Primero la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12, habla de la manifestación de Cristo. Leamos. Pueden verlo conmigo. De la cual salud, es la salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a nosotros, se refiere a la gracia de Cristo, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué tiempo significaba el Espíritu de ¿quién? ¿Qué dice ahí? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Así que habla aquí de los profetas, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que el cual anunciaba por anticipado las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Así que es importante que aquí este texto está en combinación con el texto de 2 de Pedro 1:21. Ya lo conocemos, es el que más se menciona, pero no se menciona 1 de Pedro. 2 de Pedro 1:21, que dice claramente, entendiendo, lo voy a enfocar acá, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Biblia o escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino fue creada, no fue inventada por nadie, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, ese texto se usa, sin embargo no se usa el texto de 1 de Pedro que hablamos, que fue el Espíritu de Cristo que estaba en ¿qué? En los profetas. Así que vemos que Cristo es el Espíritu. Y este es el tema que me ocupa, Cristo en todo el Antiguo Testamento. Veamos lo que dice Ellen G. White en el libro Patriarcas y Profetas, comentando sobre el texto de 1 de Pedro que leímos. Dice claramente, Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba en el nombre de Jehová, y quien velado en la columna de nieve iba delante de las nubes, o iba delante de la hueste, sino que también fue él quien dio la ley a Israel. Ya, vamos a ver después en el apéndice número 10, página 10. En medio de la terrible gloria del Sinaí, venlo ahí, en esta pobre descripción pictórica, pobre porque no refleja la realidad de lo que fue. Así que volvemos en medio de la terrible gloria del Sinaí. Cristo promulgó, ¿qué dice? Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. Muchos dicen que fue el Espíritu Santo, la tercera persona. Aquí el White desmiente esto. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. Fue el apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia que había de venir a nosotros, acá podemos aplicarlo, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo, o siempre como pone en bastardilla, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas. Cita 1 de Pedro 1, 10 y 11. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y cita Apocalipsis 19:10. Así que es el espíritu de Cristo. Ahí en Apocalipsis 19:10 ya vemos la experiencia del ángel que se le presentó a Juan,
Dice, adora a Dios, porque el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora vamos al comentario en la página final, comentario en la nota 10, basado en el tema en la página 382 que ya leímos. Dice, comentando allí, el que pronunció las palabras de la ley y llamó a Moisés al monte para hablarle era el Señor Jesucristo. Algo que se desprende de las siguientes consideraciones. Fue por medio de Cristo como Dios se reveló al hombre en todos los tiempos, así que no el nuevo, sino en todos los tiempos, desde la creación. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros en Él. 1 Corintios 8, 10. Así que este es una declaración, vamos a llamarle el credo. No tenemos más de un Padre, así que no hay tres dioses, sino un Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Esto coincide con Juan 1:1. Moisés es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Así que este ángel era no otro que el mensajero que Cristo, el ángel de Jehová, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos. Hechos 7:38. Ese ángel era el ángel de su faz, Isaías 63:9. El ángel en quien estaba el nombre de Jehová, Éxodo 23:20. Hermano, toma nota de estos textos porque esto es importante. Esto es puro Biblia. Este ángel era el ángel de su faz, Isaías 63:9. El ángel en quien estaba el nombre de Jehová, Éxodo 20:23. La expresión no puede referirse a otro más que al Hijo de Dios. Además, a Cristo se le llama el verbo de Dios, verbo o palabra de Dios. Juan 1:1-3. Es llamado así porque en todas las edades, observen, no solamente en el tiempo del Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que en todas las edades, Dios comunicó sus revelaciones al hombre por medio de ¿quién? De Cristo, el verbo. Fue su espíritu el que inspiró a los profetas. 1 Pedro 10:11. Les fue revelado como el ángel de Jehová, el príncipe del ejército del Señor, Miguel el arcángel. Así que esto es